Buenos días, soy el profesor Ariel Castro, miembro del claustro de doctorado en Ciencias Biológicas, área Biología Celular y Molecular. Le voy a hablar de la línea de investigación del doctorado Biología Molecular y Bioquímica. El cuerpo académico de esta línea está conformado por los doctores Gustavo Moraga, la doctora Estefanía Tarifeño, la doctora Elena Uribe, el doctor José Leonardo Gutiérrez, la doctora Roxana Pincheira y quien les habla, el doctor Ariel Castro. En términos generales, esta línea estudia moléculas importantes para el funcionamiento celular, como son las proteínas o los ácidos nucleicos. Estudia las interacciones entre ellas, los mecanismos que regulan su función y los mecanismos que regulan su expresión, como son genéticos y epigenéticos, en modelos normales y patológicos. También se abarca el estudio y el análisis del metabolismo celular, mecanismos de transducción de señales y de las interacciones estructurales entre proteínas y metabolitos o proteína-proteína. En particular, les voy a hablar del Laboratorio de Transducción de Señales y Cáncer, que es parte de la línea de este programa, que está codirigido con la doctora Roxana Pincheira. En este laboratorio investigamos los mecanismos moleculares asociados a la adquisición de características anómalas por las células de cáncer. En particular, estudiamos proteínas que controlan mecanismos de transducción de señales y factores de transcripción, los cuales, al alterarse en sus funciones normales, se comportan como oncogenes o supresores tumorales. Es importante entender que las células cancerosas tienen determinadas propiedades anómalas, como son la evasión de la muerte celular programada, la evasión de mecanismos de supresión tumoral o la inducción de la angiogénesis, también mecanismos más emergentes como son la desregulación del metabolismo energético o la evasión del sistema inmune. Entender estos mecanismos que están asociados a estas propiedades anómalas son importantes para establecer potenciales blancos terapéuticos. En este sentido, décadas de investigación han logrado determinar varios mecanismos asociados a estas anomalías, lo que ha llevado a la generación de diferentes tipos de fármacos. Desafortunadamente, el cáncer es una enfermedad muy compleja y muchos de estos fármacos sufren o aparecen lo que se llaman mecanismos de resistencia. Por lo tanto, se hace muy importante seguir investigando para establecer nuevos potenciales bancos terapéuticos. Uno de los proyectos en nuestro grupo de laboratorio está asociado al estrés metabólico que sufren las células tumorales una vez que se va iniciando este tumor. A medida que va creciendo el tumor, las células cancerosas sufren un estrés metabólico debido a la falta de obtención de oxígeno o nutriente para su crecimiento. Deberían entonces en este caso activar determinados mecanismos para superar este estrés metabólico y es lo que se conoce como mecanismo de adaptación metabólica o reprogramación metabólica que sufren las células cancerosas. Nosotros estamos interesados en identificar cuáles son estos mecanismos que están asociados a superar el estrés metabólico por las células cancerosas. En este proyecto hemos focalizado nuestros estudios dentro de la población de quinasas que regulan diferentes procesos celulares en la quinasa NOAC1. NOAC1 es una quinasa que está sobreexpresada en muchos tipos de cáncer y especialmente en cáncer de mama y cáncer colorectal. Su sobreexpresión está asociado a un muy mal pronóstico en este tipo de cáncer. En otro proyecto, dirigido por la doctora Pincheira, ella está focalizada en el factor de transcripción SAL2, que es un supresor tumoral en cáncer colorectal. Como se observa en estas inmunocitoquímicas, si observamos la expresión de SAL2 en un tejido normal de un paciente y lo comparamos cómo va progresando su expresión en función de que va progresando hacia el adenoma o el adenocarcinoma, la expresión de SAL2 se va perdiendo. Para entender la función de estos genes, nosotros utilizamos diferentes herramientas que nos permiten manipular su expresión. Por ejemplo, utilizamos la edición del genoma con la técnica del CRISPR-Cas9. Utilizamos también pequeñas moléculas de RNA para silenciar o para disminuir la expresión de los genes, o la técnica de ADN recombinante para poder sobreexpresar y ver cómo estas alteraciones en la expresión de estos genes afectan las diferentes funciones celulares. Utilizamos varias técnicas ómicas que nos permiten estudiar la función de estos genes,
por ejemplo, técnicas proteómicas como el MAT-PIT, que establece cómo estas proteínas interaccionan con otras proteínas en estas células. También utilizamos RNA-seq o ChIP-seq, que manipula a través de que nos permite a través de la expresión de determinados genes o diferentes estímulos ver cómo cambia la expresión de otros genes o cómo se regula la expresión de estos genes. Y también estudios de metabolómica para estudiar cómo el metabolismo del celular está alterado ante los diferentes estímulos. Utilizamos varias técnicas que nos permiten determinar el funcionamiento celular de estos genes, como ensayos de reportero para estudiar efectos transcripcionales, ensayos que nos permiten ver cómo estas proteínas de señalización están actuando o se están activando en la célula, como proteínas que al interaccionar con nucleótidos de GTP se activan, o también microscopía confocal para ver cómo los diferentes estímulos o la alteración de los genes afecta la localización subcelular de estas proteínas. Como modelos, utilizamos modelos de células de cáncer en cultivo 2D o cultivo 3D. Estos estudios con estas células de cáncer nos permiten ver cómo las células pueden transformarse ante la alteración de la expresión de los genes o se alteran en su crecimiento. Y también hacemos estudios de tumorogénesis in vivo para ver la formación de los tumores ante la manipulación de los genes. Si les interesa esta línea de investigación dentro de este programa, los esperamos. Muchas gracias.